Volvimos. Hemos volvido. Hemos volvido. Hemos volvido. Volveremos a volver. Bueno, estamos para hablar de historia, para hablar de este aniversario. De esta efeméride que nos convoca. Sí, que hoy. ¿Cuándo es 22? ¿El lunes? Lunes, sí, el lunes. martes, porque hay feriado el martes. Ah, El martes, ¿no? Sí. Nadie sabe. Nadie sabe. Todos viviendo en Narnia por este fin de largo, XX. El martes, el martes. El martes. 246 años de la fundación de la comarca Viedma Patagones, y tenemos aquí para que nos dé un Desasne. poco de su conocimiento, nos desasne a Cecilia Palma, quien es historiadora, no le gusta que le digan historiadora, profe de historia, docente, cantante y viedmense. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? Mari Pulamiel, mando muy bien, muchas gracias por Gracias a vos. invitarme. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo arrancamos? No sé. ¿Por qué no te gusta que te digan historiadora? Ya que empezás por esa pregunta, yo Hablale- soy viedmense, como dijo ella bien. Hablar del cuadradito. Voy. ¿Bien acá? Ahí está, sí. Acá, bien. Ahí. Soy viedmense y a los viedmenses les encantan las etiquetas. Ah, ¿O no? sí. Es verdad. Les No. encantan los nombres. Catalogar les gusta. Es una acción Pacifica. bastante violenta igual, ¿eh? Es como... Vos sos esto. Vos sos Sos esto. eso. Así que profesores de historia somos muchos. Sí. Ok, está bien. Mejor. Muy bien. Bueno, la efeméride que nos convoca hoy y por la cual te hemos convocado es la fundación de la comarca. Y yo tengo una teoría, no sé si es una teoría igual, pero hay algo de la génesis de este lugar que está roto de por sí. Yo a veces pienso que es, como te decía, es la matanza o el colonialismo, lo decías vos, que hubo en estas tierras y todo el proceso que conformó la constitución del territorio nacional durante el siglo de la revolución a 1880, bueno, a finales del siglo XIX, sí. Toda esa matanza y todo ese dolor que se vivió en estas tierras un poco lo marca, y también creo que lo marca una decisión administrativa alejada de estas tierras que tiene que ver con la división de la comarca Viedma Patagonia con una línea divisoria que es la gobernación de la Patagonia. Yo quisiera hablar de eso, de la relación, o quisiera preguntarte en realidad, de la relación que han tenido españoles y criollos en estas tierras con los pueblos originarios de la zona. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, para mí el 22 de abril de 1779, que es la fecha que nos convoca, Que nos como dicen convoca. ustedes, es, como les decía temprano, es la llegada del colonialismo a Ujú. la zona, al territorio. Cuando los españoles llegan en 1492 no llegan a pedir permiso para nada a ningún lugar de ninguna parte del territorio. No, eso está claro. Y también sabemos que matando a todos no es real todos. No, No, obvio. claro. La esclavitud, la trata y las relaciones tóxicas en los vínculos para apropiarte de un territorio y de una persona es una operación, digamos, que llega y no termina el día de hoy. Sí. Entonces, la situación administrativa que vos bien te imaginás, la podemos ubicar en cualquier momento de la historia. Porque la relación con los criollos, entre los pueblos originarios y los criollos, la relación con los argentinos, chilenos, el nombre que le pongas, es siempre la misma. Esas personas vienen a sacarte el lugar y a convertirte en otra persona. Yo no suelo hablar en público en Mapuzungún. Hoy empecé esto así, con todo el respeto lo pido, porque no solo me reconozco así, sino que aparte estas palabras se intentaron silenciar durante un montón de tiempo. Claro. ¿Qué es lo que a mí me gusta contar de la llegada, de la formación de esta guarría? Entre la fundación y la campaña del desierto pasan 100 años. 100 años, sí. 100 años después vamos a estar en la dictadura cívico-militar eclesiástica. Exactamente. Entonces, hay vínculos y hay formas de gobierno que no cambiaron jamás. Y nuestra Argentina democrática, mientras sea racista y ataque al pueblo, a los pueblos originarios, no va a correrse de la línea. No, va a seguir haciendo lo mismo. Sí, la misma No, metodología. a mí me llama mucho la atención, horriblemente, pero me llama mucho la atención que se recuerde a la campaña del desierto. Cuando yo iba yo tengo 47 años. Cuando yo iba a la escuela 1 acá, no te hablaban de la campaña del desierto. Claro. Cuando iba a la secundaria no te hablaban de la campaña del desierto porque no daba, o sea, no había mucho, ¿viste? Pero estaba como el progresismo creciendo.
Yo hice la primaria en los 80. Claro. Entonces es como, bueno, de eso no se habla. Después se empezó a denunciar. Nuestro presidente sacó ese proyecto, presidente Roca, conmemorando, hace 4 días, conmemorándolo. Sí. Habilitando el desalojo brutal por sobre todo los pueblos originarios del territorio. Por más que Neuquén haya ahora, hace re poquito también, a la Los Pachilamtrao, que dicen no es terrorismo lo que estas personas hacen. Ujú. Pero la ley antiterrorista está para la Patagonia desde hace muchísimo tiempo. Hace 11 Hace años. muchísimo tiempo. Entonces, hay situaciones que, de las que no se hablan nunca. Y esta ciudad le encanta sacarse fotos en la manzana histórica. Sí, claro. Ir a las A escuela. los salesianos les encanta hablar del amor a la Patagonia. Sí. Pero ¿qué significa venir a evangelizar? ¿Qué significan tus pensamientos, tus creencias si yo tengo que venir a evangelizar? Don Bosco hizo el pacto en el 75, 1875. Lo armó allá en Italia para venir a la Patagonia puntualmente. A evangelizar. Y entró legalmente con la campaña del desierto. Sí. Es lo que decía. Sí, lo que nos decía claro. Es lo que- Pero bueno, De mano de los pero militares entonces a entraron. mí, vos me mostrás la cruz. Ujú. Claro. Y es un símbolo que representa. Entonces, vos mirás todo lo que hay, cuáles son los símbolos turísticos de nuestra ciudad y de Patagones. Son todos coloniales. Todo, Sí. todo. Sí, sí, hay un Miren silenciamiento. los nombres de los pueblos y de los ríos de la Patagonia. No sé cómo Choelechuel zafó, la verdad. Sí, sí, hay- es como hay- levantar una bandera. Existe. El Mapuzungún existe. Bueno, y Roca que se intentó, nunca fue algo oficial. Tengo amigas pero- que me dicen, a los roquenses no nos molesta. Que se llame Roca. ¿Qué se llama Roca? Como si se tratara de los roquenses la secuencia. Claro. Claro. Entonces, los aniversarios de los pueblos esconden esta situación. Y cuando Totalmente. nosotros hablamos de esto el 11 de octubre, no sé, el día que supuestamente se conmemora a los afrodescendientes, ahí sí podemos hablar de esclavitud. Antes no. Porque la trata no existe y Viedma no tiene nada que ver con... La cultura de la violación no existe en Viedma para nada. La pedofilia tampoco. La administración de niños para eso tampoco. ¿Cuáles son las instituciones que lo han hecho? La iglesia, las escuelas oficiales. Entonces, hay situaciones de los vínculos, del poder, que son muy difíciles de abordar en la historia. En la Sí. historia es más sencillo, para mí, porque lo mirás así, mirás para el pasado y las personas que te escuchan. Claro, dicen, bueno. Es Pero más si vos le decís sos procesable. un racista, si vos decís, no da que le saques las fotos a los nenes y las subas a internet, no da, chabón, porque la pedofilia existe. No sé, un montón de cuestiones que se naturalizan, ¿viste? Y que no se hablan. No se problematiza. Que es que son temas. Manda a subir un poco el micrófono. Sí, perdón, porque me muevo mucho. Son. Es muy bueno esto que decís de que es más fácil por ahí procesarlo. En el pasado esto era así y es difícil reconocer tal vez los vestigios o las cosas que siguen igual de vivas en el pasado, como os decía, fueron de la fundación a la campaña del desierto 100 años y de la campaña del desierto a la dictadura cívico-militar eclesiástica fueron 100 años. Entonces son procesos que se repiten y se repiten de distintas formas. ¿Vos creés que hay alguna manera de... Por ahí es una palabra muy boba y te pido disculpas, pero de sanar ese vínculo de la Argentina con los pueblos originarios? En términos de decir, constituyamos una nación todos juntos. ¿Es imposible eso? La política, viste que es una cosa compleja, Sí, donde la sanación no tiene mucho no lugar. tiene lugar. La palabra que se usa, como hablábamos hace un rato de la violencia institucional, es reparación. Reparación. ¿Se puede reparar? Seguro que se puede reparar. Y ahí mostrás el compromiso, ¿no? Yo no me canso de decirlo, yo trabajo en San Javier en una biblioteca popular rodeada de infancias y de adolescencias que están estudiando la historia por primera vez, y cuando pensamos en esto de las repúblicas, ¿viste? De las de Sudamérica, las repúblicas, después de la revolución, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde están los indios? ¿A dónde estamos nosotros, los negros? ¿A dónde está la gente? Porque en realidad las personas, a todos, a mí me dicen la negra palma, a todos nos dicen negro, todo el tiempo están hablando de cómo somos, como físicamente aparte, Sí. ¿viste? Como si eso aparte te identificara de alguna manera. Claro.
¿Cuántos países latinoamericanos han encarado esta situación? ¿Cuántos países sudamericanos han encarado esta situación? Ni siquiera el Uruguay de Artigas. Tal vez Paraguay. Bolivia. Bolivia con su... Es la única reforma después de los 80, ¿no? Que mira hacia adentro. Dice, no, son y un no montón de fue- pueblos. Y no es ni la mejor, ni estuvo exenta de sangre. No. Porque es violenta esta situación. Es muy violento. Y cuando vos querés y levantás la voz para atentar contra lo que las otras personas se apropiaron, te tiran toda la fuerza de la ley. Y ahí sí aparece la ley. Claro, ahí funciona. Ahí sí aparece la ley. Pregúntenle a las personas de Patagonia, preguntémonos como comarca, ¿el Cerro de la Caballada es un lugar para ir a correr o es un cementerio porque hay un montón de restos humanos metidos ahí adentro? Ah, no, pero yo tengo que ir a correr y tengo que ir a bailar la vigilia, el pericón del 7 de marzo. Y las prioridades están claras otra vez. Yo trabajé muchos años en un museo, lo primero que hicimos cuando llegamos era, aparte lo viví siempre ahí cerca, lleno de restos humanos la sala. ¿Qué significa tener restos humanos adentro de una casa? Conozco un montón de personas de Viedma que tienen restos humanos en su casa. Y no soy la única persona que los ¿Restos conoce. humanos? Sí, porque coleccionan, son cosas que fueron del pasado. Claro. Porque se deshumaniza, como decía el señor Claro. recién. La situación en el Fortín, yo leí, y no sé si tal vez participaste, leí un informe, que creo que era de CONICET o no sé qué, sobre la población afro y mapuche en el Fortín, en la conquista del desierto. Cómo eran bueno, quienes pelearon la batalla contra los brasileños que venían acá por el río, eran todos La afro. gesta del 7 de Claro. marzo. Eran usados como carne de cañón, digamos, dentro del Fortín. ¿Es así? Sí, pero escúchame. A ver, a mí me encanta, hay un francés naturalista que vino por acá en 1820. Sí. D'Orbigny, Alcides d'Orbigny. Yo ahí les puse algunas imágenes de él incluso. Ah, podríamos ir Una pasando. panorámica, creo, de Viedma y Patagonia. Él dice en una cita que le llama mucho la atención cómo es la gente de Patagones, que usan a los indios como negros, dice él. Claro, el uso que él estaba acostumbrado a darle Claro. a los negros acá. acá se la dan a los integrantes. Bueno, pero eso te habla de muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí. Pensemos la servidumbre hoy en día. La que trabaja en las chacras y nos hace la comida, o la que te limpia la casa. Los lugares, los colores, los nombramientos, si tiene casa, cómo llega a tu casa. Como decimos con los nenes de los migrantes, como se dicen ellos mismos, ¿viste? La gente que viene del campo, las chicas que venían a trabajar en el campo o los niños, como Sati levantaba. ¿De dónde salían esos pibes? Claro. ¿A dónde estaba la familia? Sí, eran separados. Esas nenas que están ahí, ¿de dónde salen? Eso es la manzana histórica. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué? Pensemos los lugares donde nosotros estamos caminando. Que es una lavandería eso. Eso es el sótano. Y esas chicas están pupilas lavando. Eh, ¿Qué significa ser pupilo? Las personas que llegan sin nada, del norte, del sur, de donde sean, ¿de dónde salen? Claro. ¿Por qué la gente no tiene más campo? ¿Por qué antes tus abuelos tenían campo y ahora no hay campos? Y no es porque el progreso pasa. ¿Qué pasa con el progreso? Bueno, toda la historia se escribió desde acá, desde Viedma y Patagones, ¿eh? Los primeros, por acá pasó Darwin, por acá pasó Hudson, por acá pasaron todos los que fueron a medir cráneo sí, para era- decir que nuestras diferencias eran del cráneo y no políticas. Porque es la diferencia política. ¿Hubo negros acá? Claro que hubo negros. Claro que hubo. Claro que hay negros. Ay. ¿Hubo indígenas acá? Claro que hay indígenas acá. Ah, pero no, a mí me lo dijo una vez un periodista en una entrevista. Afortunadamente telefónica. Pero Se iba a las dice, manos. no, pero si yo no Afortunado los para él, veo ¿no? a los mapuches en San Javier, Claro. ¿cómo tienen que estar vestidos para que vos los veas? Disfrazado de mapuche. Claro. ¿Qué significa estar disfrazado de mapuche? ¿No? Tener una vestimenta ritual. Porque tener- yo, por ejemplo, a mí me remolestan esas tres estrellas de los mundiales. Sí. Y no es porque nací en el 78. Claro. Sino porque sé lo que significa el fútbol, sé lo que pasa con los mundiales. Pero bueno, te dicen que sos anti, ¿me entendés? Porque no Claro. te querés poner la puta camiseta, perdón. No, no. No, acá se puede lo que- putear. Se puede lo decir que quieras. quieras.
Hay situaciones que a mí la verdad que me violentan mucho de la historia local. Ujú. Ese museo en el que estamos viendo ahí es el Museo Tello, donde yo trabajé muchísimos años. Ese está acá. Claro, el Museo de Ciencias Naturales. es Museo Antropológico Histórico. ¿Por qué tendrían que estar unos restos humanos expuestos en el museo? Y si fuera natural, ¿por qué tenemos que exponer? ¿La cabeza de quién está ahí? ¿La de tu mamá? Mi papá también se murió y los restos se perdieron en el cementerio. ¿Serán el de mi papá que está ahí? Claro. Los huesos de quiénes son mostrables y cuáles son llorables. Claro. Bueno, sin ir más lejos, en el Museo de la Plata se pusieron indígenas vivos. Sí, Exacto. Exacto. Ah, no sabía eso, ese dato. Sí. Y Nacayal murió ahí de una manera muy extraña. Y Nacayal no fue el único que murió ahí. Bueno, hay un laburo muy grande que hicieron las personas del grupo Guías ahí, que les recomiendo mirar. Hicieron un trabajo enorme. También estuvieron acá los del grupo Guías en el 2010 cuando nos desalojaron y el mira. CAI llevó adelante todos lo llevamos adelante, la restitución de los restos humanos, eso, que se terminaron enterrando y fueron la excusa de que nuestro actual gobernador pidiera perdón por avanzar sobre los pueblos originarios y después hace lo que hace. Porque a las palabras, vos decís palabras. Sí. Ahora, si vos decís colonialismo, ahora si decís racismo, a mí me llaman para hablar para el 7 de marzo y yo del 7 de marzo no hablo. Claro, sí, por supuesto. ¿Y pelearon los negros? Y sí, más vale que pelearon los negros. ¿Les pagaron por eso? ¿Les dieron una casa? No, Sí, chabón, claro. no le dieron ninguna casa. Había hablado con un montón de personas que afortunadamente desde otros lugares también trabajan los archivos que hacen visibles nombres, números, cantidades, que siempre son mínimas, porque o sea, si los registrados son 100, olvídate que hay miles más. Entonces, hablar de los quilombos, ¿viste? De si las personas africanas o de sus descendientes podían hacer sus poblaciones propias. Ujú. El quilombo implica propiedad de la tierra. Todos los negros que trabajaron los campos de acá no se quedaron con los campos, claro que no. No, claro. No, no. ni hablar. No. Y los indígenas, y después de la campaña del desierto, incluso los loncos más importantes, los que transaron con el gobierno durante todo el tiempo para poder incluso en la misma bautizar y hacer visibles a las personas, porque hay millones de estrategias en tantos años, ¿me entendés? Porque hay millones de estrategias. Incluso esas personas perdieron los campos. Todos decimos que decimos Seferino, más allá de la imagen horrible de verlo de la mano de Cagliero, que ya eso es tremendo. No, eso es. Nosotros asociamos a Chimpay con los Namuncurá. Fue el campo de concentración a donde estuvieron reducidos. Claro. Sí. Entonces, Claro, hay una parte hay un de la montón de historia. situaciones que todos sabemos que existen y que Claro. existieron siempre, Y que pero son- no es lindo hablar de Son eso. incómodas de hablar, claro. Son incómodas de hablar y La Argentina, mientras Igual te no digo- hable de esta cuestión, mientras no lo meta adentro de sus doctrinas, adentro de sus políticas públicas, todo lo que puedan llegar a hablar es vacío. no es vacío, pero es racista mientras no se haga cargo de viene eso. con toda esta historia el racismo atrás. Claro. Lo que sí te iba a decir, no sé si todo el mundo lo sabe, todas estas cosas que No estamos sé. hablando. No sé. Muchas de las imágenes que estábamos pasando ahí, que bueno, yo las que les mandé por ahí no las conversamos, pero hay algunas muy en blanco y negro que aparecen que son muy conocidas. Yo las traje solo para ponerlas en contexto. Son las fotografías oficiales de la campaña del desierto. Claro. Eso es la oficial de la campaña del desierto. Son niños. Son niños y curas. Oh, qué casualidad. Encerrados en un edificio. ¿Esa es la manzana histórica? Eso es Patagonia. Ah, Parece ya mucho Patagones. el patio de lo que ahora es la escuela. Sí, Asombrador. desgraciadamente nos traen muchos malos recuerdos. Te sentís identificados en muchas de esas imágenes porque hemos estado ahí. Sí, sí. Yo cursé en esa escuela. No, y que muchos de nosotros formamos parte de ese grupo de gente segregada. Obvio. Por más que no lo querramos decir ahora. Mm. Por más que nuestros abuelos no los hayan contado, porque el silencio forma parte de esto. Sí. Es así, eso también. Niños trabajando. Mm. No los están educando para que sean médicos, claramente. Bueno, esas son de la iglesia. Obviamente que tenemos diferentes responsabilidades en estas cuestiones. Con Mariela Dalarmerina, que es una compañera con la que hicimos un trabajo hace unos años, siempre conversamos lo mismo, ¿viste? Que la violencia más fuerte no es la que se ve en esas fotos, ni la más terrible, sino es la que se hace poblando.
Porque ¿quiénes van a poblar? Personas comunes. No importa si tienen mucho dinero, poco dinero, si conocen un negro o no lo conocen. Pero están avanzando sobre un territorio que conocen ocupado. O sea, yo he escuchado historias de como si mis abuelos se subieron al caballo y fueron a ver hasta dónde llegaban y ahí hicieron la casa. Claro. ¿Qué onda? Eso como tranqui. Sí, sí. Claro, es como un- algo Porque de todos los aparte, días. también es esto, fundar, como poblar, es permanecer. Entonces vos tenés que permanecer en el lugar. Entonces vos llegás, como llegues, te acomodás, y después son los vínculos los que te sostienen en el lugar. Claro. Sobre todo ni bien llegaron los españoles. Entonces, con respecto a la pregunta que yo te hacía antes de arrancar, digamos, esta es la relación que tenían españoles y criollos con los pueblos de la zona, que era de, no me va a salir ahora la palabra, del sistema de trabajo colonial, que tiene un nombre muy mecano, bueno, no importa, pero es una forma de esclavitud, Explotación, de digo yo. explotación, claro, Despojo también le digo. claro. Porque Porque si yo se te despoja convierto de la en trabajador identidad. y te separo de tu entendimiento, ¿no? Como que Claro. vos seas parte de la tierra, de que todo eso que existe te necesita ahí por un montón de situaciones, qué sé yo, y yo te convierto en un mero trabajador, despojado de todo el resto, de tu familia, de tu sostén cultural, de tu palabra. Sí. Yo te separo de tu palabra. Sí, Es despojo. Es despojo. Es Es como despojo. y un intento de arrancar de cero, de cortar esa raíz ¿Y cómo haces para que una madre o un padre no le cuente a sus hijos quién es? Que no Mm. le muestre quién es. Cómo la nombraron o lo nombraron las personas que lo amaron. o con miedo o Con miedo, asesinando. con violencia, con mucha violencia. Claro. Sostenida por todas las personas que te rodean. Que te hacen callarte, que te hacen sacarte los rulos. Yo desgraciadamente no tengo motas, pero a mi abuela le pasó eso. Claro. No sé, hay miles, hay muchas cosas. Si conoces historias de resistencia, ya sea como yo me levantaba a la noche y me ponía delante del espejo y me hablaba despacito, cuando la patrona no me escuchaba, porque bueno, el cama adentro, y un montón de situaciones de la violencia común y cotidiana con la que nos sostiene, que no las vemos, ¿viste? Es como que Quedan invisibilizadas, sí. nosotros no lo vemos. Nosotros no nos damos cuenta de lo racistas que somos. No somos conscientes de qué tan antigua es esta calle Saavedra en la que estamos caminando, qué situaciones sucedieron acá, qué pasaba dentro de la campaña de la manzana histórica, qué pasaba dentro de cada uno de los lugares en los que nosotros caminamos. En el patio salesiano, donde nos vamos a tomar una birra ahora después. Claro. A mí me parece tremendo. Nosotras, porque yo trabajé muchos años en el Museo Tello y bueno, con un grupo de mujeres, siempre estuve rodeada de muchas mujeres trabajando y muy talentosas. Trabajamos levantando el patio salesiano para las noches de los museos. Ujú. Primero que nos pusieran una lucecita y qué sé yo. No podemos creer que sea de la birra, ¿me entendés? Es como, Claro. ¿qué pasa en esta ciudad? Yo que les contaba, vengo de San Javier. Cuando se hace no hay un coso de alcoholemia, pero en ningún lugar, ¿eh? Es No, cierto. está la fiesta del río, no, hay un montón de situaciones de esta ciudad que nosotros nos reímos, Sí. pero esconden pactos, esconden acuerdos. Ustedes que tienen un programa de política, saben que nada pasa porque sí. Y menos en una ciudad como esta. En un ecosistema tan pequeño, Y esta todo tiene una ciudad, razón de ser. para que donde todo el mundo sabe todo y nadie habla, donde hacerse visible desde un lugar de referencia política, ¿viste? Tiene consecuencias. Entonces cuando Grabois dice te mando al paredón, ¡ay! Suena de una manera. Si te lo dice Pichetto, Bueno, lo naturalizás. Y nombro a esas personas por no nombrar referentes de la zona, de Viedma, de la comarca, porque estamos hablando de la comarca. sí. Hay una persona que conozco que fue exiliada, se exilió después de estar pasándola muy mal, y los chicos le preguntaron por qué no había vuelto a Viedma. Y porque dice, porque las personas que me denunciaron están acá. Claro. Dice, si yo los quisiera denunciar a ustedes, no podría porque no los conozco. No sé qué te gusta, no sé dónde vivís, no sé cómo te llamás, no sé quién es la persona que te quiere. Para denunciarte tengo que saber. Y por eso no volvió nada. Y historias como esas hay muchísimas en nuestra ciudad. Y son 200 y pico de años de historia.
somos la puerta de la Patagonia, lo fuimos durante un montón de tiempo. La puerta a la travesía. ¿Qué nos falta para conocer más a la comarca? ¿Nos falta entender la historia? ¿Nos faltan otras campanas? ¿Nos falta meternos más? ¿Qué Y pensás? yo creo que nos falta escucharnos, ¿viste? Un poco. Somos muchos igual en esta ciudad, ¿eh? Y en alguna, yo como, bueno, les contaba, yo canto también y por ahí nos reímos en los años con las personas que conozco, que vas a tocar y somos siempre los mismos. Sí. ¿Cuántas personas viven en la ciudad? ¿Por qué esas personas no se convocan a los lugares a donde nosotros vamos a tocar? O a donde vamos a hablar, o a hacer una muestra. Siempre pienso esa referencia en relación a las marchas. Que, no sé, comentando por ahí cuando vuelvo de la marcha, siempre somos los mismos. Digo, me incluyo, no voy a todas las marchas, algunas marchas no he ido porque por diferentes motivos, trato de hacerlo porque me parece importante, es mi manera de involucrarme, además de otras cosas, pero siempre digo, siempre somos los mismos, somos las mismas caras. Cosa que ¿Cómo? no pasó este 24 de marzo, ¿no? Se vieron bastantes caras nuevas. Yo estuve en Buenos Aires. Sí, bueno, es cierto. Pero bueno, sí. Yo lo que quisiera rescatar es... yo hace mucho tiempo que no quiero mentir, pero no quiero decir que nunca, pero me parece que con la consigna antirracista en Viedma no habían salido nunca las personas. Que fue la... Del año pasado. Por lo de Que fue Davos. cuando convocó la comunidad LGTB. Claro. A la del 2 de Bueno, del 1 de esa febrero. estructura organizativa... pero hay otro grupo de mujeres con las que vengo laburando, la Teresa Chape, las chicas, que bueno, estuvimos haciendo unas intervenciones sobre racismo en el encuentro plurinacional que se hizo en Viedma, en el Comahue, transfeminista, y en el Pablo Zeta hace unos años, haciendo preguntas en torno a esto, ¿viste? Como esas. ¿Cuántas cuadras tenés que hacer para llegar a la marcha? ¿Cuántos bondis te tenés que tomar para llegar a tu lugar de laburo, tu lugar de estudio o a la marcha? Y en eso hacíamos como todo un paneo, tratando de abordar un poco el territorio y los problemas territoriales que existen en Viedma, porque hay problemas territoriales Sí, en que Viedma hay y en muchos. Patagones. Sí. Sí. Y marcando en un mapa y trabajando con las personas, otra cosa de la que hablamos, como le traje hace un ratito, lo del Cerro de la Caballada y la situación, que eso es hoy. Pasó hace poco que encontraron un cuerpo, lo tuvieron antropólogos estudiándolo y ya... En el 2023 salió el informe de los antropólogos de CONICET que Claro. hicieron sobre... Son muchos los cuerpos que Son encontraron. muchísimos, encontraron muchos Son cuerpos. muchos los cuerpos que encontraron. Perdón, ¿en dónde? No estoy En el entendiendo. Cerro de la Caballada. Mirá. Y hay muchos que todavía están enterrados ahí. Sí, pero no... Como Hay que no... muchos que todavía están enterrados ahí. ¿Y en qué lo quedó? único, ahí está, Mm. lo único lo que le permitieron a las comunidades originarias de la zona legalmente hacer es poner ese cartelito que dice área restringida, Territorio indígena, claro. pero obviamente antes, que si hay personas enterradas ahí, se supone que no tenés que caminar arriba de la gente muerta. Claro. Pero nadie va a cerrar el cementerio, ese lugar, y lo va a convertir en cementerio. Porque sería disputarle el Cerro de la Caballada a la gente de Patagones. Y afortunadamente las comunidades originarias, en esa reunión en la que yo participé en una sola con las autoridades de Patagones, no le fueron a la yugular a decirle, mirá, chau, encontremos una salida, encontremos una manera para que sea visible para todas las personas. Claro. No Fue se eso. volvió a hablar Quedó- más del tema. No, Quedó sí, en eso. Quedó en eso. Quedó en eso. Y En un cartelito. Y con los cuerpos se restituyeron a las Insisto, comunidades. los cuerpos están ahí. Siguen ahí. Ok. Los arqueólogos no se tienen que llevar el cuerpo entero para hacer un trabajo. No, claro. No, obvio. Se llevan una pieza y la estudian. Sí. Y ellos hicieron un relevamiento de lo que hay y de lo que se ve visible sin levantar nada. Claro. Porque y estaban en obra, afortunadamente. Entonces pudieron correr algunas de esas vereditas a otro lugar. Pero es un lugar donde hay cuerpos resultado de una batalla o es un lugar ritual de enterrar. No se sabe. No se sabe. Los muertos salen cuando yo, desgraciadamente me persiguen los restos humanos. Cuando hicieron el barrio de la cooperativa 8 de diciembre de los policías, hace unos años también encontraron restos humanos ahí. Hicimos la denuncia con las personas, se paró la obra, bueno, no se pudo avanzar demasiado. Cuando fueron la restitución de los restos humanos del Tello, que fueron muchos restos,
y que yo tuve que historizar toda esa situación de desde cuándo estaban, dónde estaban. Qué laburo. Y se llevaron muchos restos humanos del Museo Tello ¿A dónde? a diferentes museos y había una arqueóloga que me dijo me dice, hay 13 que yo no sé dónde están, me dijo. Porque el tráfico de cuerpos, cuando a las personas no le importan esas personas, te las mandan en el bondi para que estudies anatomía, ponele. A la sobrina, porque vos trabajabas en el Tello. Me enteré de cosas así, no estoy mintiendo, ¿eh? Son todas cosas que escuché de los trabajadores del museo. Esto es cuando el Tello estaba en Enfrente de la Plaza San Martín. Claro, en lo que es hoy el Palacio Municipal, que le dicen. Okay. Claro, nos desalojó Ferreira para, Sí. para hacer eso. Bueno, la cuestión, lo importante es, ¿de dónde eran los restos humanos esos que vinieron del Tello? Estaban todos, los levantaron cuando pasó la topadora de Lidevi. Entre 1960, que arranca toda la secuencia, pero las últimas entregas son en la década del 90 incluso. Entonces, todos sabemos que el hermoso proyecto de desarrollo de regadío pasó la topadora por todo. Que también está, creo, la topadora ahí en la imagen. Entonces, la historia del Lidevi, el hermoso plan que todo el mundo levanta, es la última expropiación masiva que hizo el Estado en esta zona. Y fueron más de 40.000 hectáreas. Ahí está. ¿Cómo expropias esa cantidad de cosas que, insistimos, esas personas que vivían ahí no necesariamente vivían ahí milenariamente? No, Claro. Porque ya habían otros que se habían apropiado de esos espacios y son expropiados para la instalación del IDEB. Entonces, el tema de la legalidad, yo te escuchaba cuando venía en el auto desde San Javier y escuchaba de la restauración que hablaban hace un rato. Que lo dijo ahora hoy, sí. Ah, claro. Y yo, pero digo, ¿restaurar? ¿De qué me están hablando? Porque la trata de esclavos, la trata de personas, por decirlo, para diferentes fines, de diferentes edades y géneros, existió y existe en Myanmar. ¿O no? Sí, tenemos un caso reciente que Claramente. se destapó toda una red, ¿sí? Sí. Que fue... La administración de infancias para su explotación y separación de sus padres existe y existió siempre. Entonces, hay un montón de cosas que vos decís, no sé si es restauración la palabra que yo usaría desde la Patagonia, ¿eh? Y con todas las cosas que están sucediendo, Claro. con lo que pasa con los buenuleos, con lo que pasa con los de acá nomás. Que aparte, eso también es una cosa tremenda. Más allá de la organización de los 2000, del 90 y lo que sea, hoy en día, los referentes políticos de la comarca, yo escucho mucho que hablan sobre los conflictos territoriales que hay en otros lugares de la provincia y en otros lados de la Patagonia, y que nombran a grandes caciques de otros años incluso, y de las personas de acá no hablan. Y no es porque las quieran ocultar. No las conocen. Eso me parece. Ujú. Por eso, para mí la respuesta está como en lo que vos me decías, es en escuchar a las personas. Yo tuve la suerte de trabajar en el Museo Tello en la sala. Digo suerte porque hablas con todas las personas que entran, Claro. de todos los lugares. También tenés que manipular restos humanos para tratar de sacarlos de la sala, pero bueno, o sea, si hay que hacerse, se hace. Y sí. Y también tengo la suerte de ser docente, entonces como docente habitas los espacios comunitarios más complicados que existen, que son las escuelas. Porque cada escuela es un mundo. ¿Y cómo ves las escuelas Yo hace mucho tiempo que no trabajo dando clases? dando clases como ser la profesora, digamos. Voy a dar talleres, pero no formo parte del cuerpo, grupo, claro. De la del currícula, cuerpo docente. Y las veces que voy, intento hacer lo que los docentes no pueden hacer porque no les alcanza la vida. Obvio. Cuando Mariela y yo escribimos el libro Caciques y Colonos, fue para juntar mapas, no sé, data de la zona, porque vos no podés, con lo que te pagan como docente, no podés criar a Ponerte tus a hijos, pagar y investigar. ponerte a investigar y todo, ¿me entendés? Esta vez que las personas lo hacen. Sí. En Pero- todo el territorio, ¿no? pero se necesita- en la Patagonia yo conozco muchas personas, en Río Negro conozco mucha gente. Y los profesores de todas las edades, porque tenés mayores, menores, y vos escuchás estas historias. Y podés escuchar atentamente, o te puede entrar por un oído y salir por el otro, como Obvio. dice mi mamá, y entonces así la historia se vacía. Claro. Digamos que a mi pregunta yo tengo una respuesta.
¿Desde dónde? Porque la cuestión está en esa, porque también es una mirada hacia el futuro, una mirada no silenciadora del pasado, pero al mismo tiempo que nos permita dirimir conflictos antes de que inicien. Y yo no creo que nadie tenga la intención, bueno, no voy a decir nadie, por lo menos nosotros no tenemos la intención ni de ser racista ni de silenciar ninguna clase de historia. Creo que es algo cultural y creo que es algo que está intrínseco en la forma de relacionarlos, en la forma en qué nos llama la atención y qué no. Pero bueno, si es desde la escucha entonces. Sí, desde la escucha y desde el cambio en uno mismo. A mí me parece que los movimientos transfeministas de los últimos años, si han impuesto algo en nuestra comarca, para no irnos a otro lado, es que muchos varones primero y muchas personas en general, no te digo que cambien realmente su pensamiento, pero por lo menos que piensen qué palabra van a usar. Exacto. Y eso es un montón. Es una banda. En esta ciudad de gente que le encanta ponerte etiquetas. Volvemos a lo mismo. Entonces, me parece que una de las que tenemos que tomar eso, meterlo dentro nuestro y no dejarlo salir. Entonces, cuando yo pienso, porque aparte, fundamentalmente, si yo pienso en la política, porque cada cosa, no sé, es cultural, todo es cultural en un punto y nada es cultural. Y todo es político y nada. Entonces, pensemos y elijamos sobre qué hablar y qué palabras usar. A mí me llamó la atención cuando Floren me convoca para venir acá, que no sabía que existía el programa, así que ahora voy a escucharnos más seguido. Y me llama la atención en el contexto en el que te llaman, ¿viste? Cuando yo trabajaba en el museo, en las escuelas, cuarto, quinto, empiezan con esa cosa de los nómadas y los sedentarios, ahí, que vengan en los del museo. Los nómadas y los sedentarios, claro. Cuando se viene la fecha de octubre, que vengan. En determinado momento, mi hermana dice, el día que nos dieron a los afrodescendientes para existir, dice mi hermana. Cuando te llaman para que hables sobre historia. Porque en esa fecha da. Yo nací un 24 de marzo, así que, ¿sabes qué? Las fechas, ¿Qué? ¿Cómo te atraviesa? como nos atraviesa a todas las personas el 24 de marzo, nada más que a mí me atraviesa de antes. Claro. Entonces, a mí el 24 no es tanto lo que me atraviesa. Nosotros somos la ciudad de la vigilia. Cuando yo me empezó, porque mi mamá hablaba de los militares, pero no lo asociábamos al 24. No mirábamos la fecha de la efeméride, porque la gente no vive así. La única efeméride que conocemos es la del cumpleaños, digamos la verdad. Sí. Es una forma de, por lo menos... Adoctrinar a las personas, corazón. La escuela tradicional, Mitre. ¡Tac! Sí, es la historia oficial. Para nosotros en particular es una forma de ordenarnos con respecto a los temas que vamos a ir tratando. Entonces elegimos anclarnos en las efemérides para poder... Porque vimos la oportunidad de hablar el 22 de abril, de hablar de la fundación de la comarca y esto que venimos hablando, y nos pareció una buena excusa. Pero sí es cierto que es historia metrista 101. Pero es que sí, y así es la forma en la que vos te separás. Claro, del mirás, hecho. claro. No te identificás con esa gente, Claro, ni pedo. decís, esto pasó tal día. Entonces, ¿qué es lo que me resulta importante a mí pensar en estas fechas? Hace muchos años que existe este lugar. Somos absolutamente funcionales y creadores de estos discursos de odio. Acá en esta comarca. Sí, es un enclave. Si no nos hacemos, creo, pero que no es enclave. Es fundador. Durante mucho tiempo fue el único pueblo de la Patagonia. Sí. La gente de los tehuelches del sur a Patagones le decían Patagonia. Porque ¿a quién le dice Patagonia a la Patagonia? A los que viven en Patagones. 4 locos. En el resto del territorio se hablaba de otra forma. Entonces, eso es regar esa semilla, ¿viste? Entonces, esa semilla creció. Y la sostuvieron y la sostuvimos las personas y las actualizamos. Los discursos se actualizan. Obvio. El racismo se convierte en científico. Tiene que pasar Auschwitz para que pase. Desgraciadamente y afortunadamente, este país contradictorio en el que vivimos, con el fallo que hicieron con Napalpí, reconocen que es genocidio llevar a alguien a la servidumbre. ¿Querés las leyes? Ahí están. La Patagonia se formó llevando gente a la servidumbre.
Claro. Entonces, cuando la historia mitrista dice, la República Argentina nace en 1810 y se consolida en 1880, lo que dice es pasa la campaña del desierto y puedo llevar el mapa hasta el fondo. No es consolidación. Claro. Entonces, la separación entre Viedma y Patagones y es una cuestión administrativa en determinado momento, que esto para mí, esto para vos, esto para mí, esto para vos. Sí, es la Corta, la corta, línea divisoria, es la corta. frontera marcada desde Buenos Aires. Entonces vos decís, a mí, ¿cuánto me importa el problema de cuándo decidieron poner la línea dónde? Y la verdad, No te muy importa. poco. Y si vamos a hablar de historia, es para que pensemos el lugar en el que estamos y nuestra actividad política diaria Sí. y nuestra empatía cotidiana. Si no, no tiene sentido para mí hablar del pasado. No. Y nuestras ganas también de conocer otras historias, ¿no? De no quedarnos ahí siempre con lo mismo, me parece. Negra y... Perdón que diga Sí, negra. me dicen negra. Me encanta que me digan negra. De hecho, me encanta que la gente se sienta incómoda con la negrita. En Word. Yo te iba a decir hoy negro en el audio, pero digo, no, capaz que es mucha confianza. No, bueno. ¿Qué podemos empezar a leer? Digo, si queremos adentrarnos un poco más en esta historia oculta de Viedma y Patagones. ¿Qué podemos ver? ¿A quiénes? ¿A qué autores? Y- Autoras también. Autoras, hay Autoras. varias autoras. No sé si hay, o sea, hay bastante publicado, hay muchas cosas. Lo que pasa que también, a mí me pasa que también estoy como medio lejos de la academia, siempre tengo amigas que me traen y me invitan a publicar y me invitan a escribir y a trabajar. Afortunadamente, como Pilar Pérez, como Paula Sechi, tanta gente, que Valeria, D'Angelo. Pero he aprendido muchísimo en programas de radio, en audiovisuales, escuchando a la gente que no suele, no sale a dar cátedras de, ¿me entendés? No te No, empieza a no. contar, decir lo que pasó es tal cosa. Porque aparte, eso sería decir que la historia de tu familia es más importante que la mía, Claro. o la tuya, y no se trata de cuál es la más importante, sino qué es lo que nosotros queremos dar a conocer. ¿Y hay autores, autoras mapuches, digamos, que hayan escrito sobre la Sí, historia? Sí, hay. ¿Alguno Y que nos y pueda sobre recomendar? todas las cosas, hay muchas personas que buscan, pelean y resisten desde la oralidad, Eso. que es Eso también está una claro. búsqueda política, cultural, Es como se Sí. sostuvo el Mapudungun. ancestral. Exactamente. Es ancestral. Entonces, la elección de la palabra, por eso empezar a hablar en Mapuzungún o no hablar en Mapuzungún, escribir en la lengua de Castilla y en los dibujos de Castilla o no, son decisiones que nuestros antepasados no pudieron tomar. Que no pudieron tomar. Claro. Entonces, yo pienso eso y con las chicas con las que venimos laburando elegimos trabajar a partir de la palabra racismo y a partir de la construcción de la blanquitud más que de la negritud. Porque hay miles de razones para que las personas no se identifiquen mapuches, negras, cabecitas negras o como le quieras poner. Entonces, creo que tiene que ver primero con una mirada hacia nosotros mismos y qué es lo que nos identifica como seres, como familia, qué vínculos queremos sostener, qué queremos traer del pasado de nuestras familias, porque honrar el camino que nos hace presentes también tiene que ver, para mí es como levantar lo que nos vienen trayendo nuestros ancestros y ancestras de todo el tiempo, ¿verdad? Que Claro. nos sostienen. Todo su dolor, la soledad, el haberse criado sin padres, las violaciones, que te casen con un tipo de 40 años cuando tenés 20, 15, como le pasó a mis abuelas. Yo esas vidas no las podés, no existe la sanación. No. Y no hay reparación económica No existe, no. que te cambie la consecuencia. Entonces, para mí, cuando nosotros hablamos de política y pensamos las desigualdades y pensamos esas situaciones en nuestra comarca, si nosotros las separamos de estas situaciones racistas que nos sostienen, vamos a seguir contando una cáscara. Claro. Una narrativa que es la que nos trajo hasta el día de hoy. Sí. Que es la que tiene el icono de la manzana histórica y del hermoso Curruleubú, que no tiene un baño para que la gente haga sus necesidades y que el Curruleubú siga como se fije. Claro. Yo quería preguntar, por ahí ya nos queda poco tiempo, ¿no? Y es algo que da para hablar largo y tendido, Se nos pero. pasó volando. Sí, se nos pasó volando.
Hablando de esto de, bueno, de la restauración, del restaurador, ¿qué opinión tenés o qué visión tenés de Rosas? Mirá, para hacerla corta, Sí, bueno, todos los referentes argentinos que llevaron adelante avanzadas sobre la frontera no son de mi agrado. claro. Porque la construcción y el sostenimiento de la frontera, esto es lo que estamos hablando. Viedma es eso, Sí. Claro. es la frontera. Es la frontera. Y la frontera no es una línea. La frontera es tensión política. Y la tensión política mata, viola, te usa Sí. años y te descarta. Bueno, así Ahí está. se construye la frontera. Hay una figura muy importante. Es algo que está, perdón, es algo que está afuera y algo que está adentro, digamos. Es Hay una la figura muy delimitación. importante que es el cacique Yanquetruz. Sí. José María Bulnes Yanquetruz lo mataron, tenía 23 años cuando lo mataron en el 58. Hizo el Tratado de Paz. Fue el primer Tratado de Paz que se hizo acá en el sur, después de la Constitución. Y los siguientes tratados de paz siguieron la lógica claro, claro, esos pactos, digamos, jurisprudencia, claro. que planteó Yanquetruz al principio. Hay 7 cartas que se recuperaron de las de Yanquetruz. La primera la escribió con sangre hacia el comandante Villar para plantear las partes de esta paz. Patagones se quedó le secuestró al hermano, le secuestró a la gente, le secuestró a la madre. Hay todas las situaciones que se cuentan en las cartas y así se negocia la paz. Claro, en esas condiciones. Y cuando lo tiene preso al hermano, lo bautiza con el nombre del comandante y lo manda de nuevo a la casa. Se apropia de su nombre también. Valentín Sayhueque, Valentín Alsina. Y así. Entonces, la frontera es una tensión tremenda. Y Estamos cuando, parados por acá. ejemplo, Sayhueque le declara la guerra al ejército argentino, porque siempre en los pactos Argentina firmaba que le entregaba la soberanía del país de las manzanas, que era el lugar donde él vivía. Cuando llega la campaña de Villegas, soberanía no. Las pelotas. Ahora que- Y Valentín se va a exigir que se respete la palabra. Y ahí le declara la guerra. Y es el último en rendirse. Y terminó en el Museo de la Plata. Sí. Yo ahora puedo ver, con todo esto que hablaste, todo lo que desconocemos Sí. de los procesos históricos que dieron conformación al Estado Nacional y cómo, sí, yo creo que son los 200 años de historia metrista, bueno, no son 200, pero No, todo el y tiempo de historia Casamiquela metrista en Viedma, Claro. Jorge Bustos en Patagones, Que son- Manosi también. que han Porque narrado- digamos, la historia la escriben. No es que no escriben la Sí, historia. sí, claro. Pero que han Pero narrado, escriben- han narrado la historia en una parte. O han silenciado una inventado buena. una Han inventado. historia. Sí. O han conformado una El línea de museo, yo sucesos trabajé en el que. museo mucho tiempo. Y escuché, y fui a muchas charlas, ¿viste? La gente del patrimonio hace mucho tiempo ya que trabaja en este campo. Y el patrimonio es una disputa tremenda. Y sí, Es claro que tremenda. sí. Política y cultural. Entonces, cuando vos decís, acá en Patagones, las relaciones con fue exenta de conflictos, ¿qué te pasa? Vos me tomás de gil. Claro. ¿Me vas a hablar de que no hay conflictos? ¿De que no hubo conflictos? Y ¿sabes qué? Las personas lo repiten. Hace Claro, 200 bueno, años que lo repiten. yo lo leí un informe en plan, bueno, Francisco de Viedma vino acá por orden de Enrique, no me acuerdo qué rey, porque estaban los ingleses en las costas patagónicas, se fue a Chubut y de repente, recorriendo la costa, encontró la comarca, vio que había tierra del lado de Viedma y había una lomita por allá, dijo, bueno, acá me instalo, y empezó a comerciar, decía esa palabra exactamente, a comerciar con los pueblos de la zona y a integrarse. Por eso era la pregunta que yo te hacía ahí al principio. Entendiendo que los criollos después de la revolución fueron mucho más Acá en Patagones se sanguinarios. levantó la bandera española años después de que la Revolución De la de Mayo había Revolución. sucedido.
Y no es que no se habían enterado porque las comunicaciones eran... No Ya, llegó ya. la paloma. Veía Marquito Claro. todos los días acá. No. Lo mismo que vos decís, bueno, perfecto, es verdad que los ingleses estaban disputando la Patagonia, como muchas situaciones, bueno, pero eso no quita que vos viniste a hacer esto y esto. La estructura de Fortine, yo creo que no habían invertido en la estructura de Fortine hacia el sur, porque no le decían, ¿qué carajo me importa? Decían los españoles, qué sé yo, no sabían ni existía el estrecho de Magallanes, entonces dijeron, cuando vieron que había un interés geopolítico, ese interés geopolítico empujó a la creación de los Fortine y terminó siendo la fundación de esta comarca. Eso es lo que yo había entendido. Qué lindo rescatar todas estas historias y estaría buenísimo poder hablar de algo más puntual próximamente. Podemos hacerlo Sí, próximamente sí. si tenés ganas. también. Si Lo tenés que los ganas. invito, así para todos los hechos históricos que pensemos, nosotros no podemos reconstruir las conversaciones, ¿cierto? Y las conversaciones y disputas se mantuvieron durante un montón de tiempo, durante 100 años, 30 años, 40, 20, depende del personaje político que analices. Si vos no podés reconstruir las conversaciones, o solamente lo podés hacer a partir de 3 o 4 cartas, ¿cómo podés decir que eso realmente sucedió? Claro. Los invito a todos. Todos tenemos imaginación. Sí. Los relatos, las narrativas, se crean. Se crean, sí, por supuesto. Sí, sí. Ustedes son periodistas, lo saben. No, periodistas no somos somos. periodistas. Bueno, pero te parece que sigue. Te hago una última pregunta. ¿Hay una historia real? ¿Existe una historia total? ¿La posibilidad, aunque sea una No. historia total? No. Son fragmentos de cosas que han pasado. Para mí la historia no existe. No existe. Y claro, ¿no? Soy profesora de historia. Es Pero para mí la una historia no ficción. existe. Es una ficción sobre un relato de lo que pasó. Son relatos de distintas realidades también, ¿no? Porque un hispanista no va a dejar de sostener que es historia, digamos. Claro. Y en cierta parte, bueno, para él lo es. Para él es la historia, digamos. Aunque esté ignorando un montón de matanzas. Claro. Y... Por eso hablamos de Claro. política, Exactamente. no de historia. Bueno, Bueno, son las 21:05. Podríamos seguir media horita más, Podríamos pero seguir. de taquito. Estamos para una horita más. Bueno, Ceci, muchas gracias por haber venido. Acá Muchas el chat gracias. te elogió bastante. Sí. Bueno, muchas gracias. Paula Cardela, Natalia Villasuso. Mi tía, un abrazo. Bueno, Clara también, Maximiliano Miravalles, qué buena data, la PM, que no sé qué será. LPM. LPM. Ay, no. piden una mesa también con don Fernando, el cura salesiano. Un crossover. Una mesa, un crossover, piden. Tiene que tomar la comunión. Ya. No, hay cosas que yo no hago. Claro. Bueno, y les invito a que, a que si buscan mi nombre van a encontrar también a toda cantidad de enorme compañeras que tengo en la cordillera, acá, que hay un montón de gente laburando sobre esto y escuchando y las historias que por ahí nadie escucha. Bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Nos encontramos el viernes que viene, seguramente con Floren en la mesa también, así que bueno, búscanos. Esperemos, porque somos Eso, un tiro en contra de eso. también la reclamaron bastante en el chat a Sí, Floren. sí. ¿Qué pasó? Se ¿Qué fue de pasó? vacaciones, ¿Qué Floren, que Sí, tanto sí. la reclaman, mira. Y eso- Los dejó retirados. Yo les quiero decir una cosa. Esto lo quería hacer la primera semana y yo le dije, no, amiga. Banca un poco. Me han contado que andate un poquito más adelante, te lo pido por favor. Bueno, gracias a todos. No se olviden de pasar por @místicapanivino en Instagram. Vamos a tener recorte de todo esto que tuvimos este Viernes Santo. Y bueno, nos buscan en Bunker también para seguir viendo el programa completo on demand. Los queremos mucho. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos el viernes que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Querés la mejor conexión?